Buenas tardes, hermanos. Qué privilegio poder meditar en la palabra de Dios entre semana para poder crecer en el conocimiento de Cristo y para que nuestra vida se conforme cada día a la imagen de nuestro Señor. Bueno, pues en este curso de los acontecimientos finales hemos abordado ya muchos temas que son relevantes en la materia de la escatología. El día de hoy vamos a tratar un asunto que está relacionado con lo que platicamos hace 8 días. Hace 8 días respondimos a la pregunta que los apóstoles le hicieron a nuestro Señor en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Cristo respondió: no les compete a ustedes conocer los tiempos o las maneras que el Padre ha puesto en su sola potestad. Y explicábamos algunas cosas concernientes a Israel y cuál es el plan de Dios, donde Israel sigue teniendo de alguna manera una vigencia importante. Explicábamos también que Dios no tiene dos pueblos, Dios solamente tiene un pueblo, judíos y gentiles que están en Cristo Jesús. Y si bien en cuanto a cantidad somos más gentiles redimidos, Dios no desechó por completo a los judíos, porque hay un remanente escogido por gracia que desde la época apostólica a la fecha sigue creyendo en nuestro Señor. Ese remanente de judíos que han creído en Cristo y creerán en Él está simbolizado por el concepto que aparece en Apocalipsis, 144,000 sellados, en donde explicábamos que en Apocalipsis precisamente los números, los colores y los animales representan conceptos que en el pensamiento judeo-cristiano son muy conocidos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el pueblo de Dios en el contexto del Apocalipsis. ¿De qué vamos a hablar? Del pueblo de Dios. ¿Pero en qué contexto? En el contexto del Apocalipsis. Vamos a estudiar este asunto a partir de 3 preguntas. La primera pregunta, que es nuestro primer punto, es la siguiente: ¿cómo define Apocalipsis al pueblo de Dios? Ese es nuestro primer punto, que como dije es una pregunta que vamos a tratar de responder a la luz del Apocalipsis. ¿Cómo define Apocalipsis al pueblo de Dios? Bueno, me gustaría leer con ustedes Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Curioso que Juan no usa el lenguaje que usaríamos hoy. Hoy podríamos decir sin problemas: Juan, a la iglesia que está en Asia. Porque ¿a poco no? Muchas veces usamos el concepto iglesia de manera universal, pero difícilmente encontramos ese pensamiento en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se refiere al pueblo de Dios Juan? Iglesias, una pluralidad. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, o sea, de Dios el Padre. También la gracia y la paz de parte de ¿quién? De los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, del Espíritu Santo. Verso 5, ¿y de quién más? Y de Jesucristo. O sea, gracia y paz de Dios Trino. Gracia y paz de Dios en sus 3 personas: el Padre, el Espíritu y el Hijo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó
y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todos juntos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Noten esa expresión. Las diferentes iglesias a las cuales les escribe el apóstol Juan se definen en el versículo 6 como reyes y sacerdotes. Otra Biblia, si tiene usted la de las Américas o la Biblia de Jerusalén, tal vez traduce: y nos has hecho un reino de sacerdotes. Y nos has hecho un reino y sacerdotes. ¿El punto cuál es? Que el pueblo de Dios se define como un reino de sacerdotes. De hecho, el asunto del reino, que es un tema escatológico, el mismo Apocalipsis no lo aborda como un asunto estrictamente futuro, sino como una condición presente que estamos experimentando desde que Cristo vino. Sigan el verso 9, por favor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿En dónde? En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Podemos decir que en respuesta a la primera pregunta, la pregunta fue: ¿cómo define Apocalipsis al pueblo de Dios? La definición en todo el libro es la siguiente: como un reino de sacerdotes, expresado en diferentes iglesias en el mundo. ¿Cómo define al pueblo de Dios? Como un reino, repito, de sacerdotes, que está expresado en las diferentes iglesias locales en el mundo. Miren también conmigo otro pasaje, capítulo 5, hablando de los redimidos de todo el mundo y de toda la historia. Apocalipsis 5, verso 9, nos revela un cántico que manifiesta la obra de redención aplicada en estos personajes. Capítulo 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. O sea, solo tú puedes comprar el universo, solamente tú tienes la potestad de tomar este título de propiedad y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, porque tú pagaste, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios. Pongan mucha atención cómo lo voy a leer. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. Una discrepancia. ¿Sí notó la discrepancia? Acabo de leer: y nos has hecho un reino de sacerdotes, y reinamos sobre la tierra. La Reina Valera 60 traduce: y reinaremos. ¿Lo nota? Pero la realidad es que esta traducción surge de los manuscritos más nuevos, que son copia de la copia de la copia de la copia. Y en los manuscritos más antiguos, el verbo no está en futuro, sino en presente. Y reinamos sobre la tierra. Si alguien tiene a disposición la traducción de Jerusalén y nos hace favor de leer el texto, por favor, Gretita, 5:10, pongamos mucha atención. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. ¿Sí notan la diferencia? Es importante esto porque el texto en los manuscritos más antiguos y en el aparato crítico del griego conjuga el verbo en presente, reiterando que el reino no es precisamente algo futuro,
sí tiene un aspecto futuro, la plenitud, la eternidad, pero los reyes y sacerdotes, que somos los redimidos, no es que vayamos a reinar sobre la tierra, estamos reinando sobre la tierra, sino qué sentido tendría la afirmación de que somos reyes y sacerdotes. Bueno, no sé si usted alcanzó a anotar la definición. ¿Cómo define Apocalipsis al pueblo de Dios? Como un reino de sacerdotes expresado ¿en qué? En diferentes iglesias en el mundo. Esto tiene que destrozar algunos paradigmas que se han formado en la mentalidad de ministros, iglesias, denominaciones, corrientes teológicas, y voy a mencionar estos 3 paradigmas que son muy dañinos y que pueden destruir nuestra concepción sobre el pueblo de Dios. Primer paradigma, el universalismo. Tal vez usted ahorita no entiende este concepto o no lo ha escuchado, pero de seguro que lo conoce. Este paradigma, conocido como el universalismo, enseña que en la realidad todos los redimidos conforman una iglesia universal. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Que todos los creyentes del mundo somos una iglesia. Y esto es importante para nuestra concepción, porque en la Biblia sí vamos a encontrar afirmaciones en singular que pareciera engloban a todos con la palabra iglesia. Por ejemplo, Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. También se dice en Efesios 5 que Cristo se entregó por la iglesia. Entonces, ¿por qué es dañino o por qué estamos explicando que está mal pensar que todos somos una iglesia? Bueno, primero, tenemos que decir que cuando aparece iglesia en singular para hablar de todos los redimidos, se está usando una figura llamada sinécdoque. El día de ayer la estábamos charlando mi hermano Gama y yo. La sinécdoque es cuando se usa una parte singular para hablar de una pluralidad, pero de antemano no es un singular. Ejemplo, por tanto dejará ¿quién? El hombre a su padre y a su madre. Eso se lo dijo Dios ¿a quién? Adán. ¿Pero se refería solamente a Adán? No, porque para empezar Adán no tenía papá ni mamá, ¿o sí? Ese es un principio universal, pero en la realidad no se habla de un hombre, sino de muchos, ¿sale? Otro ejemplo, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A qué mujer se refiere? Unos dicen a Eva, otros dicen María. Bueno, no se refiere a una mujer en particular, se refiere a todas las mujeres que conforman la línea santa que trae al Mesías. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, si nos referimos a todos los redimidos como la iglesia, pensando que es una sola congregación, debemos entender que el concepto está mal. Figuradamente podemos decir la iglesia, entendiendo que se trata de diferentes congregaciones, pero en la práctica no existe una iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia, hermanos, es la palabra eclesía, que significa asamblea o congregación. Quiero hacer una pregunta. Para que exista una iglesia universal, ¿qué tiene que pasar? Para que una iglesia universal realmente exista, ¿qué tendría que darse cada domingo? La congregación de todos los redimidos en un solo lugar. Entonces, como figura retórica podemos llamarle la iglesia, entendiendo que son muchas iglesias, pero en la realidad no hay una iglesia, sino muchas iglesias. Ahora, esto es importante porque el universalismo ha dañado la concepción de muchos hermanos. Hay hermanos que no tienen una iglesia local, que no son miembros de ninguna congregación y usan un argumento bastante interesante. Basta con que yo sea parte de la iglesia universal. Bueno, eso no es bíblico. Ese concepto se está tomando de una figura retórica que, si se ignora, nos lleva a una concepción errada. Entonces, la iglesia universal no existe. Como figura retórica sí, en la práctica no existe. Pero hay otro paradigma que debemos entender a partir de lo que hemos definido como pueblo de Dios: el clericalismo. El segundo paradigma se llama clericalismo.
Y no sé si usted entienda este concepto del clero. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Bueno, en la época medieval, el cristianismo católico romano, el Sacro Imperio Romano, que estaba básicamente bajo la influencia del cristianismo imperial, que llegó a ser el catolicismo, dividía a la iglesia en dos partes. Se decía que los pastores, obispos, cardenales, el mismo papa, conformaban lo que se conoce como el clero, el grupo de ministros que son los únicos autorizados por Dios para estudiar, para enseñar, para interpretar, para administrar los dones. Y aparte, el clericalismo crea una estructura piramidal en la misma congregación. O sea que en ese sentido podríamos pensar que está el diácono, más arriba está el pastor, más arriba está el anciano, y así se crea una estructura piramidal, jerárquica, que es nociva y tóxica para la congregación. Pero si ustedes notan, en los textos que leímos, cuando Juan afirma que todos somos un reino de sacerdotes, está afirmando dos cosas. En primer lugar, ¿cuántos de los que estamos aquí formamos parte del reino? Todos los que hemos creído en Jesús. ¿Todos los que estamos aquí somos ministros o solo algunos? Todos debemos ser ministros. Todos somos ministros en teoría. Y Dios espera que en la práctica usted ejerza un ministerio. Independientemente de que usted diga yo no quiero ministrar en ningún sentido, usted, si es de Cristo, forma parte de un reino de sacerdotes. Recuerde que esta expresión reino de sacerdotes se usaba en el Antiguo Testamento solamente para los levitas. ¿Sí recuerdan eso? Pero en el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes. ¿Qué significa? Todos somos ministros de Dios por la gracia de Cristo. Entonces no existe una estructura piramidal, no existe un grupo de ministros y los demás son los laicos que escuchan y obedecen, no tienen la obligación de leer ni estudiar, solo deben creer lo que nosotros enseñamos. Bueno, esa idea viene de la época medieval, pero a la fecha es un paradigma que está infectando a las iglesias de sana doctrina, ¿no? Muchas veces se piensa que el pastor es la máxima autoridad y por debajo está el copastor y por debajo está el diácono y por debajo está el ujier. Y esta idea estructurada de manera medieval no aparece en las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces ni el universalismo, ni el clericalismo y en tercer lugar el sacramentalismo. El sacramentalismo es el resultado de estos dos paradigmas. La palabra sacramento es una palabra latina que está implicando un trueque con los dioses. Un sacramento para un romano era un trueque, una ofrenda que le presentaba a los dioses para que los dioses le pudieran responder. Y muchas veces nosotros, no sé por qué le llamamos sacramentos a la cena del Señor o al bautismo, no sé si ha notado que en iglesias de sana doctrina les llaman sacramentos. Quiero pensar que es más común en las iglesias reformadas por la influencia católica romana que tenían Lutero, Calvino y todos ellos. Pero es incorrecto llamarles sacramentos, porque no es un trueque con Dios. ¿O usted ganó algo cuando se bautizó? ¿O usted gana algo cuando toma la cena del Señor? También escucho que muchas veces se les llama medios de gracia. Es peligroso usar ese término, porque un medio de gracia es aquel que te proporciona la gracia divina. Y solo existen dos medios de gracia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces el sacramentalismo es muy común en nuestras iglesias muchas veces. No sé, voy a orar a Dios para que me responda y estoy convencido de que me va a responder. Incluso llego al punto de decretarlo y declararlo asegurando que va a pasar. Y esa es una forma de ritualismo que se parece mucho a la brujería. Por otra parte, también existe una práctica muy ritualista, sacramentalista, que es el ayuno, donde se piensa que si yo ayuno, Dios me va a dar algo. Es una especie de trueque y tenemos que acabar con estos paradigmas que no tienen un soporte en la verdad. Entonces, vuelvo a preguntar, número 1, ¿cómo define Apocalipsis al pueblo de Dios? Como un reino de sacerdotes, expresado en diferentes iglesias. Repito, no hay una iglesia universal. Bueno, hay una denominación que así se llama, ¿verdad? La Iglesia Universal. Pero ni siquiera entra en la categoría de reino de sacerdotes. Bueno, pero el punto es
que cuando se hablan de las iglesias, la Biblia casi nunca habla de una, y cuando llega a hablar de una, está usando una figura retórica, pero en la realidad no hay una. Cuando se habla de Galacia, en Galacia era una comunidad antigua donde había muchos cristianos. Pablo no le escribe a la iglesia de Galacia, sino a las iglesias que están en Galacia. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene sus virtudes, sus carencias, sus problemas, ¿no? Y cada iglesia es tratada de manera independiente por el Señor. Por eso tampoco existen las matrices que tienen el dominio sobre otras iglesias. Bueno, estos paradigmas son importantes mencionarlos. Ahora, en Apocalipsis, el pueblo de Dios está conformado básicamente por dos pueblos. Si ustedes ven el capítulo 5, versículo 9, la parte final, o sea, la frase final dice que el pueblo de Dios es un pueblo de redimidos, ¿de dónde? De todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Podríamos decir, ¿cuántos pueblos conforman al pueblo de Dios? Pues estaría difícil, ¿no? Porque estamos hablando de muchas tribus, pueblos, lenguas. Pero en síntesis, o de manera genérica, podemos decir que solamente dos pueblos conformaron al pueblo de Dios. Y estamos hablando del pueblo gentil, todos los gentiles, y el pueblo judío. Todos los judíos y los gentiles redimidos, que básicamente son dos pueblos distintos, conforman al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Solo que hay una diferencia. En el Antiguo Testamento, cuando pensamos en el pueblo de Dios, ¿quiénes eran más, judíos o gentiles? ¿Cómo ven? En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran más en el pueblo de Dios? ¿Judíos o gentiles? Judíos. Pero por ahí estaba Rahab, la ramera, pero por ahí estaba también Ruth. ¿Quién más? Naamán el sirio, entre otros gentiles que se colaron, ¿no? Y en el Nuevo Testamento la cosa es a la inversa. ¿Quiénes son más? Gentiles. Por ahí hay un Pablo, por ahí tenemos un grupo de mesiánicos que, aunque están un poquito chuecos en doctrina, tienen a Jesucristo como el único Salvador. Ahora bien, esto se va a encontrar en Apocalipsis de manera constante. En el capítulo 7, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 8, de seguro que usted ha leído sobre 144,000 judíos sellados que el Señor ha elegido como parte de su pueblo. ¿Verdad que sí conoce ese pasaje? Bueno, ese número 144,000, como explicábamos sesiones anteriores, es un concepto, es un número simbólico que tiene como base el 12. El número 12 en la concepción apocalíptica judía es un número que representa a los redimidos. Por ejemplo, ¿cuántas tribus tenemos? ¿Cuántos apóstoles? ¿Cuántas puertas en la Nueva Jerusalén? ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas piedras preciosas? Siempre es el 12. Y el 12 se ocupa multiplicado o sumado, y así representa a los redimidos. 144,000 judíos simplemente está simbolizando que Dios ha escogido de entre los judíos a un remanente escogido por pura gracia, que no sabemos cuántos son. Es un número indefinido y por eso se le agrega el 1000. Ahora noten que en el capítulo 7, verso 9, se habla de otro grupo. ¿Sí lo notan? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, y vean que a esta multitud ni siquiera se le da un número. ¿Por qué? Porque nadie la podía contar. Bueno, pensemos, ¿Dios la puede contar? Dios sí, pero se dice que no se podía contar porque se está hablando de ese contraste. En el nuevo pacto, la comparación es abismal, ¿no? Hay redimidos judíos, unos cuantos, pero gentiles son muchos. ¿Son dos pueblos? No. Étnicamente, culturalmente podemos decir son dos pueblos, pero que conforman al reino de sacerdotes, al pueblo de Dios. ¿Queda claro eso? Estos dos grupos también se representan como 24 ancianos. Vean el capítulo 4, versículo 4. ¿Lo tenemos? Y alrededor del trono había 24 tronos. Este número no sé si les llama la atención, pero tiene otra vez como base al 12, ¿se dan cuenta? Pero no es la multiplicación 12 por 12 que da 144. Aquí lo que tenemos es una suma, 12 más 12.
Y es que los primeros 12 en el contexto del mismo libro, ¿a quiénes están representando? Judíos redimidos. Y el otro 12 está representando ¿a quiénes? Gentiles redimidos. ¿Se entiende la idea? Y estamos sacando esta idea del mismo contexto, hermanos. 24 ancianos son el símbolo de los redimidos. De hecho, si ven el capítulo 5, por favor, no pierdan el 4:4, pero vean el capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, saltamos al verso 9, cantaban un nuevo cántico. ¿Lo ven? ¿Quiénes estaban cantando? Los 24 ancianos, juntamente con los 4 seres vivientes, que son el símbolo de la creación. ¿Y qué cantaban? Versículo 9 al final, dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Si fuesen nada más 24, obviamente que las naciones y los pueblos no nos iban a alcanzar, ¿verdad? Pero aquí dice que de todas partes fueron redimidos estos 24 ancianos. Entonces, este número 24 ancianos, repito, simboliza el primer 12, judíos redimidos, el segundo 12, gentiles redimidos. Capítulo 4, verso 4, vean las características de este pueblo de redimidos. Primero dice el verso 4 que son personajes que están sentados en tronos, y los tronos deben recordarnos el concepto de ¿qué? Del reino. Los redimidos estamos sentados con Cristo, ¿sí o no? Estamos reinando con Cristo ya. Estamos siendo reyes juntamente con Cristo. Por eso se mencionan los símbolos de los tronos. ¿Qué más? Se les llama ancianos. Y entre los redimidos de seguro que había mujeres, ¿no? Y entre los redimidos de seguro que había muchos jóvenes y niños. Pero ¿por qué se usa el concepto de ancianos? Porque el término anciano no se está usando literalmente como si fuese un viejito, sino más bien para describir la sabiduría que Dios le ha dado a este pueblo. Son sabios, son reyes, juntamente con Cristo. Sigue diciendo el verso 4, vestidos de ropas blancas, lo cual está simbolizando su redención, su purificación, su justificación. Como lo queramos ver, esta ropa blanca simboliza la redención aplicada a estas personas. Y dice el verso 4 al final, con coronas de oro en sus cabezas. Otra vez las coronas, juntamente con los tronos, simbolizan el reino. No sé si hasta aquí esté quedando claro esto, hermanos. También se simboliza en el capítulo 11 lo mismo, con 2 testigos. ¿Alguna vez han escuchado esto sobre los 2 testigos? Que en un ámbito escatológico se dice que serán Elías y Moisés, que van a resucitar y que van a hacer un montón de milagros y que van a predicar por todo el mundo. Bueno, cosas tan extrañas como estas se escuchan por doquier. Pero estos 2 testigos no son ni Elías ni Moisés. ¿Quiénes son? Si puso atención, usted sabrá quiénes son estos 2 testigos. Un testigo es el pueblo judío y otro testigo es el pueblo gentil, que juntos son un reino de sacerdotes. Creo que queda muy claro en el mismo contexto del libro. Un testigo son judíos, el otro testigo gentiles, que realmente son un solo testigo. Pero se usa también el número 2, porque ustedes recuerdan que el número 2 en el pensamiento hebreo representa confirmación, veracidad. Por ejemplo, en la ley de Moisés, para que el testimonio de un hombre sea veraz, tiene que haber al menos 2 testigos. ¿Sí recuerdan eso? En ese sentido, aquí se está hablando de la confirmación y de la veracidad del testimonio del pueblo de Dios. Vamos al punto número 2 de nuestro estudio, hermanos. Otra pregunta. Número 2. ¿Cómo simboliza al pueblo de Dios Apocalipsis 11? ¿Cómo simboliza al pueblo de Dios Apocalipsis 11? Porque Apocalipsis 11, que nos habla del pueblo de Dios, usa diferentes símbolos para describirlo. Por ejemplo, vean conmigo el verso 1, dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Algunos piensan que fue literal, que Juan tomó una vara y se fue a medir el templo de Jerusalén. De plano eso sería muy complicado.
Pero sabemos que no es el templo literal de Jerusalén porque, para empezar, el Apocalipsis se escribió en la década de los 90, cuando estaba en el Imperio Romano Domiciano, y para esa época el templo de Dios que estaba en Jerusalén había sido ya destruido en el año 70. Así que aquí templo de Dios no es una referencia a una estructura o a una construcción física. Templo de Dios aquí es un símbolo del pueblo de Dios, porque vosotros, hermanos, ¿qué son? El templo del Dios vivo. Lo dice Pablo, ¿no? Vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Si alguno destruyera el templo, al pueblo, Dios lo va a destruir a él. Así que se representa en primer lugar por un templo. El pueblo de Dios es el templo de Dios porque es en su pueblo donde Dios habita. También, si ven el versículo 2, usa otro concepto. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán, ¿la qué? La ciudad santa. Lo mismo podríamos pensar que se refiere a Jerusalén, aunque literalmente Jerusalén, la ciudad, sí ha sido pisoteada durante toda su existencia, a la fecha, ¿no? ¿Quién ocupa Jerusalén? Musulmanes, judíos, europeos, americanos. Jerusalén está pisoteada, pero aquí Ciudad Santa no se refiere a Jerusalén. ¿Por qué? Tan sencillo como esto, porque le llama Ciudad Santa, y esa ciudad para nada es santa. Vean el capítulo 11, hermanos, versículo 8. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Alguien me puede decir cuál fue esa gran ciudad donde fue crucificado el Señor? Jerusalén. ¿Y cómo la define Juan? ¿Semejante a qué? A Sodoma, una ciudad depravada. ¿Y qué más? Egipto, una ciudad llena de idolatría. Entonces entendemos que en el mismo capítulo, cuando se habla de una ciudad santa, no se está hablando de esa ciudad, sino del pueblo de Dios. Fíjense, llevamos dos símbolos. El pueblo de Dios se simboliza por un templo. ¿Qué más? Somos la ciudad santa. Sigamos. Más adelante, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. También el pueblo de Dios se simboliza, como ya dijimos, por 2 testigos o por 2 profetas, que es el pueblo de Dios testificando y predicando la verdad desde que el Señor se fue hasta que el Señor regrese. Y por último, vean lo que dice el verso 4. Estos 2 testigos, quiero que pongan mucha atención en este verso, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Se hablan de 2 olivos y 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Esta es una cita del profeta Zacarías, no pierdan Apocalipsis, Zacarías 4. Yo espero que no se nos complique mucho entender este pasaje. Busquen en el Antiguo Testamento, casi al final, Zacarías, capítulo 4. Verso 1. ¿Quiénes son estos 2 testigos? Según lo que leímos, los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Vean el verso 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Verso 3, ¿qué dice? Y junto a él, ¿qué? 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ahora noten por favor, versículo 11, vamos a saltar una sección grande. ¿Qué dice el 11? Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda?
Verso 12. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el contexto de Zacarías, si usted ha leído Zacarías, sabe quiénes son estos 2 ungidos. ¿Quiénes son? El rey Zorobabel y el otro, el sumo sacerdote Josué. Fíjese el oficio, rey y sacerdote. ¿Quiénes son los 2 testigos en Apocalipsis? Es sencillo. Usted ya lo escuchó desde el principio. Son los reyes y sacerdotes. Es el reino de Dios, los ministros de Dios. Y la referencia de Zacarías solamente nos brinda más luz. Y por último, hermanos, vamos al punto número 3 de nuestro estudio. Tal vez aquí nos llevemos un poco más de tiempo. Tercer pregunta para concluir. ¿Qué nos dice Apocalipsis sobre el pueblo de Dios? ¿Qué nos dice Apocalipsis 11, en este caso, sobre el pueblo de Dios? Capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué le interesa medir a Dios? Su templo, su pueblo. Verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. O sea, esa sección que no forma parte del templo, donde están los paganos, no va a ser medida. Y es que la vara o la caña o la medición, en el lenguaje de los profetas, representa 2 cosas importantes. Por una parte representa el conocimiento que Dios tiene de su pueblo, y por otra parte representa la protección o el cuidado que Dios le brinda a su pueblo. Vean Zacarías conmigo de nuevo. Zacarías 2, verso 1 al 5. No pierdan Apocalipsis. Y yo quiero que se entienda bien este símbolo de la medición para que entendamos lo que nos quiere transmitir Juan. Dos, 1. Aquí no se va a medir un templo, sino una ciudad, en el capítulo 2 de Zacarías. En Ezequiel 40 sí se mide el templo. Aquí no, pero el concepto es el mismo, veamos. ¿Todos tenemos Zacarías 2:1? Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Bueno, aquí es un cordel, en Apocalipsis es una caña, pero el asunto medular es la medición. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Qué simboliza la medición en este contexto? ¿Alguien lo notó? Cuidado, protección. O sea, no es tanto querer saber las medidas de la ciudad o del templo, sino más bien simbolizar que Dios tiene el conocimiento de cada partícula de su pueblo y le ha brindado su protección. Así que en primer lugar, o inciso A, ¿qué nos dice Apocalipsis sobre el pueblo de Dios? Bueno, en primer lugar, que Dios le da una protección especial, que Dios tiene un conocimiento especial sobre su pueblo. Cristo lo dijo en otras palabras, ¿no? Ninguno de vuestros cabellos, ¿qué dice? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Ninguno de vuestros cabellos os será quitado. ¿Sí lo recuerdan? Hablando de la tribulación y hablando de la persecución al cristianismo, Cristo nos da esa seguridad. ¿Qué otra cosa? Capítulo 11, verso 2 de Apocalipsis. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los paganos, la gente que no conoce a Dios, y ellos pisotearán la ciudad santa, ¿cuánto tiempo?
42 meses. Recordemos que este número que aparece como 42 meses, o en el verso 3 aparece al final como 1260 días, o en el versículo 11 aparece como 3 días y medio, ¿sí lo ven? Está representando también un concepto. No puede ser literal porque 3 días y medio no es lo mismo que 3 años y medio. Pero el 3 y medio es un número que simboliza lo contrario al 7. En el pensamiento hebreo, el 3 y medio simboliza lo imperfecto, lo temporal, lo profano, entre otras cosas. Y si pensamos en lo temporal como el concepto que representa el 3 y medio, ¿por cuánto tiempo los paganos van a pisotear al pueblo de Dios? Temporalmente. Así que en segundo lugar, la segunda cosa que se nos enseña es que el pueblo de Dios será pisoteado temporalmente por el mundo. En el mundo van a tener aflicción. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció también. Es la segunda cosa, que independientemente de que Dios nos protege y nos cuida y nos brinda de su amor, en este mundo vamos a ser pisoteados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser afligidos por el mundo. ¿Qué otra cosa? Vean por favor el capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por cuánto tiempo. Representemos el concepto. ¿Cuánto tiempo estaremos predicando vestidos de cilicio? Temporalmente. No va a ser toda la vida, no será eternamente. Usted sale a predicarle muchas veces a un familiar, tal vez sus papás, sus amigos, sus hermanos, sus primos, sus compañeros de trabajo, a la comunidad, y usted encuentra un rechazo rotundo a la verdad. ¿Le ha pasado que le predica a alguien y le dice: yo no quiero saber nada de la Biblia, yo no quiero saber nada de Dios? O sí me interesa un poquito la Biblia, pero a mi manera. Bueno, y usted tal vez termina muy triste, decepcionado, pareciera que las cosas nunca funcionan. Por eso el versículo 3 dice que están vestidos de cilicio, porque nuestra predicación, nuestro testimonio es contracorriente, contra un mundo hostil, en contra de Dios, contra personas que están endurecidas de su corazón, que muchas veces no vamos a ver mucho fruto en nuestra labor. Así que la tercera cosa que se menciona es que nuestro testimonio como pueblo, nuestra obra será temporal. Otra cosa, ya estamos finalizando, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Esto no puede ser literal, ¿verdad? Definitivamente ningún cristiano saca fuego de la boca, ¿no? Pero el elemento del fuego y del milagro, como lo que dice después, y si alguno quiere hacerles daño debe morir de la misma manera. Verso 6, estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿A quién les recuerda esto? El profeta Elías. ¿Qué más? Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿A quién más les recuerda? Moisés. Por eso algunos dicen, es profeta, es el profeta Moisés y es el profeta Elías que resucitaron. Esa no es la idea. La idea es muy sencilla. Nuestro testimonio, nuestra profecía tiene un ¿qué? Un respaldo dado por el Señor. Por ejemplo, los apóstoles predicaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y en ningún otro hay salvación. Pero aunado a su predicación, ¿Dios los respaldaba con milagros? Sí, mis hermanos. Y por doquier en la historia del cristianismo no solamente predicamos, sino que Dios nos respalda a través de sus maravillas, a través de sus milagros, a través de su amor que se despliega a vista de los incrédulos. Así que anotamos también como cuarto punto aquí, cuarto punto, el testimonio del pueblo de Dios tiene un respaldo de parte de Dios. Dios siempre nos va a respaldar delante de aquellos que se consideran nuestros enemigos. Ahora, pregúntese un poquito sobre el ministerio de Pablo. ¿Dios lo respaldó o no? Tal vez no hizo muchos milagros como Moisés, pero el gobierno, las autoridades, su salud, su economía, todo el Señor lo movía
providencialmente para que él pudiera predicar y testificar. No terminó en la casa del gobierno romano predicando y que la gente entraba y salía para escuchar el evangelio de su boca. No respaldó el Señor a Moisés delante de Faraón, no respaldó a Elías, también lo va a respaldar a usted. Aunque a usted tenga temor o tenga vergüenza o tenga miedo, si usted predica el mensaje de la verdad, el Señor lo va a respaldar. Y por último, hermanos, estos dos profetas mueren, lo que dice el versículo 7. Lo que dice el verso 7 es que el imperio romano, que está simbolizado por una bestia, los va a vencer, los va a matar. El pueblo de Dios va a sufrir homicidio, va a sufrir persecución. Si usted ha escuchado que Dios nos va a raptar antes de una gran tribulación, déjeme decirle que es otra mentira del imperio norteamericano, que siempre busca evitarnos el sufrimiento y el dolor, porque nos quiere plasmar la idea de que el dolor y el sufrimiento no son importantes. Bueno, pero Dios sabe que es importante pasar por tribulación. La realidad es que la tribulación y el sufrimiento, el martirio y entre otras cosas, forman parte de nuestro proyecto o del proyecto de Dios en nuestra vida. Dice en el verso 8 que son cadáveres ya, que estarán en la plaza de la grande ciudad, que sabemos es Jerusalén, donde fue muerto nuestro Señor Jesucristo, lo cual implica que no solamente el imperio romano perseguía a los cristianos de aquella época, había otro pueblo que también los perseguía y los mataba. ¿Saben quién era? Es fácil. ¿Qué hacía Saulo antes de ser apóstol? Perseguir y matar a cristianos. Y es lo que está diciendo aquí, que tanto la bestia como esa ciudad perversa se juntan para perseguir al pueblo de Dios. Verso 9: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Otra vez el concepto del 3 y medio. ¿Cuánto tiempo nos van a matar y nos van a perseguir? Temporalmente, no es para toda la eternidad. Nuestra persecución, nuestro sufrimiento, nuestra pobreza, lo que sea, forma parte de algo temporal. Hablando de todo esto en un contexto de persecución, de opresión por causa de nuestra fe. Versículo 10: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros. ¿No se acuerdan que Herodes y Pilato estaban enojados? ¿En qué momento se reconciliaron? ¿Sí se acuerdan? Si han leído los evangelios se darán cuenta que estaban peleados los dos, pero se reconciliaron cuando entre los dos llegaron al acuerdo de matar a Jesucristo. Y lo curioso es que el mundo se regocija, el mundo se envía regalos por lo que sufre el pueblo de Dios. Verso 10, frase final: porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Verso 11: pero después de 3 días y medio, o sea, después de un tiempo, después de un lapso de tiempo que no duró mucho porque no es eterno, dice el versículo 11, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Es muy sencillo, hermanos. ¿Qué nos dice sobre el pueblo de Dios? Por último, que es un pueblo con la esperanza de ser levantado. Es un pueblo con la esperanza de la resurrección. Martín Lutero inventó un himno que se llama Castillo Fuerte, no sé si lo conocen. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. La primera parte del pasaje, ¿no? Él nos librará de todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán. Por armas deja ver su injusticia y su gran poder, y como Él no hay ningún otro poder en la tierra. El himno sigue diciendo que con nosotros está peleando Cristo el escogido. Hay una parte final que dice: nos pueden despojar, ¿se lo saben?, de reino, nombre, hogar. ¿Qué más? El cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Y el hecho de que se diga que Dios los levantó de la muerte nos debe recordar que para el pueblo de Dios hay una esperanza. Usted y yo no debemos tener tanto temor por la muerte, porque tenemos una esperanza que trasciende a esta vida,
podemos ver a nuestros seres queridos que están en Cristo y podemos tener una vida plena en gozo por toda la eternidad. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que por último, tenemos que mencionar esto. En esta vida tal vez usted va a sufrir mucho por causa de Cristo. Ya si sufre por otras cosas, ya es cosa de usted. Usted puede experimentar mucha pobreza, hambre por causa de Cristo, pero si experimenta también la pobreza y el hambre por no trabajar, esa es otra cosa. El punto es que podemos tener una vida bastante complicada por causa de Cristo, pero tenemos una esperanza que es la resurrección de entre los muertos. Mis hermanos, este es el pasaje que yo quise compartir el día de hoy, o este estudio. Espero que sea de mucha bendición. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, adelante, y si no, podemos concluir. Por allá atrás, nuestro hermano Israel. Tengo una inquietud, como que de repente decís que hablabas de que esto que está aquí se cumplió en el tiempo de los judíos y después lo señalabas a nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo es? O sea, es algo que esto de los dos. ¿Testigos? Ah, ok. Hubo un momento donde mencionabas que cada vez que en la plaza de la gran ciudad y todo eso, que hablabas de eso aplicado a los judíos. Sí. Ok, entiendo la pregunta, sí. Bueno, todo lo que dice Apocalipsis lo dice en el marco histórico de aquella época, obviamente. Aquí se hablan de los dos testigos como el símbolo del pueblo de Dios, que estaba experimentando la protección de Dios, por una parte, la persecución del Imperio Romano, como dice el versículo 7, la bestia que los vence, la persecución del judaísmo, como lo dice el versículo 8 también, en aquella época. Lo que quiero decir con esto, hubo una mala transmisión del mensaje en ese sentido, que todo lo que vivieron ellos en aquella época, lo vamos a seguir viviendo nosotros. Tal vez no con el Imperio Romano, pero sí con los gobiernos de nuestra actualidad. Tal vez no con el judaísmo, pero tal vez sí con la comunidad que nos rodea. Entonces serían nada más las implicaciones o las aplicaciones, en este caso, para la congregación y para el pueblo de Dios hoy día. Pero siendo estrictos, lo que se dice aquí se dijo por lo que estaban viviendo las iglesias y el pueblo de Dios en aquella época, ¿no? Y tal vez ahí nos sirve el texto de Romanos que dice, porque lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. Eso sería, hermano, básicamente. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano Rafael. Nada más para confirmar, primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice: mas nosotros somos escogidos, ya sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, él lo dice en tiempo presente y sigue siendo presente. Y el 10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que nos dice que, aunque se escribió hace 2000 años aproximadamente, pero eso ha sido vigente hasta nuestros días. Sí, ese pasaje también ayuda mucho para hablar de nuestra identidad como pueblo de Dios y con respecto a lo que mencionaba Isra. Isra otra vez y después vamos con Andrés. En ese sentido, nada más para Sí. en ese sentido, esta idea es como si fuera el idealismo, ¿no? Como una interpretación idealista donde la idea se va repitiendo generación tras generación, en algún sentido. Bueno, en la escuela de la interpretación de Apocalipsis hay una escuela que se conoce como idealista. Hay muchas cosas que el idealismo tiene de manera acertada. En ese sentido, sí. O sea, hablamos de la bestia como el imperio romano de aquella época, pero hay imperios que durante toda la historia del cristianismo han hecho lo mismo hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ese principio del idealismo de alguna manera sí es repetitivo, sí hay un sistema cíclico de los eventos, no hay nada nuevo debajo del sol, y aunque el idealismo tiene cosas malas, para mi parecer, tiene cosas buenas, ¿no? Como también lo será el preterismo, incluso el futurismo en su momento, ¿no? Hermano Andrés. Sí. Ok.
Bueno, cuando dice el verso 12 que oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá, esa expresión sí está aludiendo a que Dios se los ha llevado a su morada eterna, ¿no? Ya sea en la segunda venida o ya sea, como lo hemos dicho antes, en el momento de su muerte abren sus ojos en el día del Señor. Lo que sigue del verso 12, hermano, y el verso 13, ya tiene que ver con la secuencia del capítulo 9, que está muy atrás. Tendríamos que leer todo Apocalipsis para entender la secuencia del libro, porque no es un libro cronológico, es un libro que presenta conceptos, como dice Isra, cíclicos, ¿no? Y por eso a veces se complica. Por ejemplo, aquí definitivamente se está hablando de la redención de ellos en el día del Señor, pero también se habla del día del Señor en el capítulo 6, en el capítulo 12, o sea, es cíclico. Por eso es imposible hacer una cronología, pero es acertado esa observación, hermano. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? Por ahí yo vi que Farid levantó la mano. ¿No, Farid? Bueno. Hermanos, entonces, si no hay preguntas o comentarios, vamos a pasar con nuestro hermano Eric a lo que resta. Que Dios les bendiga.